Permítame pedirle al equipo que nos grabe para ahora saludar a nuestro querido compañero y amigo Ricardo Sevilla, quien hoy nos presentará una investigación especial muy fuerte sobre el magnate y supervillano Ricardo Salinas Pliego, su tocayo, ¿no? Dice, no, no me ayudes, compadre. Querido Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, querido Toño, pero me tundes y me dices que es mi tocayo, este bribonazo. No, para nada, no todos los Ricardos somos así. Y me lo pone además mi querido don David para que me duela. No. No todos los Ricardos somos así. La verdad es que lo sabemos periodistas, digamos, y los que tienen los negocios periodísticos que ponen ahí a sus marionetas para que digan cualquier cosa que les convenga. Ahorita vamos a abordar precisamente ese tema, mi querido Toño, porque traemos precisamente una investigación de muchos millones de pesos con datos duros como estamos acostumbrados a hacer aquí en este espacio. Estoy muy bien, querido Toño, ¿tú cómo te encuentras? Muy bien, también aquí un poco indignado por las declaraciones de panistas, de chayoteros en los medios de comunicación corporativos, con una finalidad muy oscura, Ricardo, una situación verdaderamente terrible, el quitarle la educación, el conocimiento a nuestros niños, ¿no? El quitarles esos libros que tanto necesitan a los niños de escasos recursos, y todo por cuestiones politiquerías en medio de una absoluta mentira, ¿no? Entonces, pues estoy bien, medio encabronado, pero sí, tienes razón, hay muchos Ricardos, no fue mi intención, como también hay Antonios muy cuestionables, ¿no? Como, no sé, me viene a la mente a lo mejor Antonio López de Santana, o hay Ruizes también muy cuestionables, ¿no? Como Xóchitl Gálvez Ruiz. Entonces, pues ahí, al hablar de nombres, somos tantos con tantos nombres que olvídate tú, pero pues vamos a darle a la investigación. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, querido Toño, y haces muy bien en enojarte porque le quieren quitar los libros que tanta falta le hacen a los alumnos, a las alumnas y a los docentes, a los profesores y a las profesoras. Y bueno, pues ahí está el aval de Díaz Barriga. Cualquiera que se haya dedicado algunos meses, algunos años a la docencia, y mira que yo estuve varios años dando clase, sabemos perfectamente que Ángel Díaz Barriga es una eminencia en temas de educación, en temas de pedagogía, y él ha avalado, ayer estuvo en la conferencia con la secretaria de Educación Pública, con Marx Arriaga, el encargado de estos materiales, y dijo cosas muy interesantes, así que por el otro lado tienen ahí a Chumel Torres, imagínate nada más. Pero todo esto tiene que ver, público memorioso, de alguna u otra manera, con el enojo de Ricardo Salinas Pliego. Este sujeto que usted sabe que mantiene una encarnizada campaña contra los nuevos libros de textos de la Secretaría de Educación Pública, y quien alguna vez se describió él solito como un activo promotor del cambio social y de la difusión cultural. No es así. Este personaje ha montado un negocio millonario a través de varias asociaciones civiles, y en este espacio, hace un tiempo, le dimos a conocer la rampante corrupción que se anidaba en el programa llamado Orquestas Infantiles y Juveniles de Televisión Azteca, el cual en su momento fue presentado dizque como un modelo de intervención filantrópico empresarial. Sin embargo, aquí también le informamos que el dichoso programa privado solo mostraba un falso rostro filantrópico, puesto que en realidad se alimentaba vorazmente a través de cientos de millones de pesos del erario. Un dinero, mucho dinero, que cabe subrayarlo, Toño, provenía de diferentes congresos, secretarías de Estado y empresas públicas, así como más de una veintena de gobiernos estatales y municipales. Pero el fraude filantrópico de Salinas Pliego no ha quedado solamente en esas artificiosas orquestas infantiles y juveniles de Televisión Azteca. No, la voracidad del dueño de la empresa Electra, cuya razón social, por cierto, es Nueva Electra del Milenio SADCB, y que ya en su momento también estaremos platicando sobre eso y sus contratos, pues no conoce límites. De hecho, el año pasado, de acuerdo con el reporte de donatarias autorizadas 2022, que tiene casi 600 páginas y que nos chutamos, Fundación TV Azteca AC, cuyas oficinas se encuentran en la calle Montes Urales número 460, en la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec,
recibió más de 250 millones de pesos, específicamente 251 millones de pesos, 568,399 pesos, superando, fíjate, Toño, incluso por más de 200 millones de pesos a la Fundación Telmex, fundada por el empresario Carlos Slim, que usted ya sabe es catalogado como el hombre más rico de México. Sin embargo, la mayoría de estos recursos, Toño, Fundación Azteca los ha recibido por parte de gobiernos y de congresos estatales. Eso es muy importante subrayarlo. Y no es la primera vez que Salinas Pliego recauda dinero público para posteriormente utilizarlo en sus programas que él presenta como sociales o como filantrópicos, aunque Salinas Pliego sigue presentándose hipócritamente como amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted lo sabe muy bien, no lo es. De hecho, entre el primer mandatario y el empresario que ha lanzado a sus huestes contra el gobierno federal, asoman diferencias que ya son imposibles, Toño, de ocultar y que han surgido, hay que decirlo, luego de que Salinas Pliego ha visto afectados sus intereses económicos. Pero en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, las cosas eran diferentes. Durante ese sexenio, el dueño de TV Azteca recibió auténticas marejadas de dinero. En 2018, por ejemplo, recibió 298 millones de pesos, de los cuales 285 millones fueron donaciones nacionales y solo 12 millones fueron donaciones extranjeras. En 2017, la fundación de Ricardo Salinas Pliego recibió más de 259 millones de pesos, específicamente 259 millones 208 mil 682 pesos, de los cuales 225 millones fueron donaciones nacionales y 34 millones fueron donaciones extranjeras. En total, durante el sexenio de Peña Nieto, la Fundación TV Azteca recibió más de 1,700 millones de pesos. Pero Salinas Pliego, que se caracteriza por ser un personaje sumamente codicioso, no solo recibía dinero de la Federación, Toño, sino de algunos otros gobiernos amigos, entre comillas. Y uno de esos gobiernos amigos fue el que encabezó precisamente Miguel Ángel Mancera. Y es que durante el sexenio que Mancera estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México, las organizaciones de Salinas Pliego también supieron sacar raja, lograron sacar provecho. Uno de los negocios que mejor ejemplifican la manera burda de obtener dinero es sin duda la alianza, entre comillas, estratégica que Salinas Pliego hizo con el gobierno mancerista a través de un grupo de organizaciones, una en específico, además de la Fundación Azteca, que no se ha tenido en el radar, Toño, y que hay que poner la lupa ahí. Esta organización se llama Quibernus, que presume ser una asociación civil sin fines de lucro, que entre sus propósitos dice que se encuentra crear una red de líderes. Quibernus cuya sede se encuentra, por cierto, ubicada en el camino a Santa Teresa, número 187, en la colonia Parques del Pedregal, aquí en la Ciudad de México, es otra de esas organizaciones disfrazada de proyecto filantrópico. Y es que los cursos de liderazgo que se imparten ahí suelen ser financiados también con dinero público. Un ejemplo de esto que le digo es el convenio de colaboración que le vamos a mostrar en su pantalla y que en diciembre de 2016 firmó con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Esta organización se comprometió a través de este convenio a llevar a cabo un objetivo, fíjate, Toño, bastante vaporoso. Dice, formar e impulsar a jóvenes emprendedores con liderazgo social, valores y compromiso. Ese era el objetivo, de acuerdo a lo que vimos en este contrato que usted está viendo en su pantalla. Y mire, pese a lo confuso del proyecto, el gobierno mancerista decidió darle 4,320,000 pesos. Pero ¿sabe usted, Toño, qué es lo más delirante del asunto? Que esos más de 4 millones de pesos no sirvieron
para nada más que para engrosar la cartera de Salinas Pliego. Y no sirvieron para nada porque en las propias metas del proyecto que usted está viendo en su pantalla, ¿sabe cuántas empresas resultaron beneficiadas? Y ahí lo consignan, 0, ninguna. ¿Y sabe cuántas empresas se crearon? 0, ninguna. ¿Y sabe cuántos empleos se pudieron conservar tomando ese curso? 0, ninguno. ¿Y sabe cuántos empleos se crearon? 0, tampoco nada. Eso sí, se atendió a 2,000 emprendedores. Eso quiere decir, en resumen, Toño, público memorioso, que Ricardo Salinas Pliego cobró más de 4 millones por una pinchurrienta conferencia que no tuvo ningún beneficio, ninguna utilidad para la gente, ni mucho menos para esos emprendedores incautos, perdóneme usted, que fueron a tomar ese cursito con dinero público. Pero ese, Toño, es Ricardo Salinas Pliego, el virulento empresario que justamente no quiere que usted ni sus hijos lean porque podrían cuestionar su falsa filantropía y su sevicia infinita. Ese es Ricardo Salinas Pliego. De ahí su delirante campaña en contra de los libros de texto gratuito. Y esos son, mi querido Toño, los datos duros. Un tipo absolutamente rapaz, un sujeto mentiroso y que lo peor del asunto, ha robado a manos llenas. Me lo imagino como un atascado Rico MacPato, nadando en dinero, pero dinero que ha obtenido de mala manera. Es un acumulador de capital. De ahí el odio que presenta ante lo que él imagina que son los comunistas. Me recuerda un poco aquella novela del sudafricano John Maxwell Coetzee, que estaba esperando a los bárbaros. Entonces están ahí esperando disque a los bárbaros y no encuentran más que a gente desarrapada, harapienta y que maltratan y que golpean y que torturan y que matan, porque de acuerdo con la visión de estos tarados, ellos eran unos bárbaros y había que estar en guardia con ellos, cuando en realidad lo que querían era simple y sencillamente comer y servicios médicos. Pero así es iba yo a decir un palabrón, pero no es la hora oportuna, mi querido Toño, y ahí están los datos duros para que la gente vea la clase de barbaján que es que les está soltando su billetito. Más bien está magando a Javier Alatorre, a Alejandro Villalbazo, a toda su farándula presentadora de noticias, diciéndole, van a esta porque van, y si no bailan al son que yo les toco, se me van, las puertas están abiertas. Así que, pues estos personajes, que da muchísima pena decirlo, están bailando a ese son y desinformando, que es el peor cáncer que estamos enfrentando en este momento en los medios de comunicación. Y fíjate, Ricardo, a mí me parece que también es mucha inseguridad. Yo sé que tú dices que no es momento de hacer aclaraciones feas, medio altisonantes por las horas, porque son las 11:35 de la mañana, hora del centro de México, 12:35 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos, pero yo hago un comparativo que suena verdaderamente soez y vulgar, y no es mi intención ofender obviamente al público consentidor de Sin Censura, al que queremos y respetamos tanto, pero evidentemente en esta ambición desmedida de los multimillonarios se ve una inseguridad terrible. Constantemente pues están haciendo una especie de medición fálica de sus fortunas, ¿no? A ver quién la tiene más grande, la fortuna, no me malentiendan, ¿no? Pero como si se tratara de una situación fálica, a ver quién tiene mayor fortuna y poder, porque después de que tienes $1,000 millones, yo quiero insistir hasta el cansancio, ya teniendo 50, pero después de tener $1,000 millones, ¿te alcanza, Ricardo, le alcanza a usted, público consentidor, para vivir holgadamente usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etcétera, etcétera, para mandarlos a cualquier universidad, para vivir en cualquier parte del mundo, para atenderse en cualquier hospital del mundo sin ningún problema? Y esta pues ansiedad de conseguir dinero cada vez más, única y exclusivamente revela una inseguridad terrible de estos personajes. Y como bien lo mencionas, algo que no podemos olvidar es
que efectivamente Ricardo Salinas Pliego se hace de esta fortuna en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, con todas las prebendas que se le otorgan. Ya era rico, pero se hizo mucho más rico con esto. Se convierte en multimillonario con esto, pero siempre anda planteando la idea de que es muy trabajador, de que se merece sus vacaciones, de que él es un chingón, el típico, ya sabes, el chingale. ¿Cómo se dice? El chaleganismo, el llamado chaleganismo de un personaje que, pues, en la vida, ¿no? También pertenece a esas élites, a esas esferas del poder y pues todo lo ha tenido peladito ahí en la boca. Yo soy también muy criticado por hacer el comparativo con Carlos Slim, que tampoco es una perita en dulce, pero si comparamos las carreras y fortunas de Carlos Slim con la de Ricardo Salinas Pliego, y que es algo que le molesta mucho a Ricardo Salinas Pliego, que lo comparen con Slim y que no pueda llegar a Slim, es que Slim al menos sí proviene de la clase media. Sus papás eran inmigrantes, tenían una fábrica de telas, él estudió en la UNAM, condució un taxi y poco a poco pues se fue haciendo de su fortuna, a diferencia de un Ricardo Salinas Pliego que pues, le llegó todo peladito y en la boca, aunque no lo quiera aceptar. Ahora bien, nos mencionas que ya en la última parte cobró más de 4 millones por una pinchurrienta conferencia que obviamente no tuvo ningún beneficio para la gente, ¿no? O para el pueblo de México ni para nada. Pero hay otra parte que me llama mucho la atención. Los más de 1.700 millones de pesos que ha recibido Salinas Pliego del gobierno, y le voy a pedir al equipo que nos grabe con esto. ¿Me puedes confirmar esto? Nos estás diciendo que Ricardo Salinas Pliego, parte de su gran fortuna, de sus miles de millones de pesos y de dólares, obviamente, son debido a lo que ha obtenido de gobiernos como el de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Verdaderamente ha obtenido más de 1.700 millones de pesos del gobierno, y creo que también tendríamos que incluir al del presidente López Obrador. Así es, y voy a ser más específico, mi querido Toño. Esos son más de 1.700 millones de pesos a razón de 270 millones de pesos por año, si contabilizamos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta desde que inició en 2012 hasta 2018, porque hay que recordar que aunque en 2018 a finales entre el presidente López Obrador, durante todo el año se asignaron estas donaciones, y ese es el reporte oficial, lo que se llama el reporte de donatarias autorizadas. Insisto, son prácticamente 600 páginas y son única y exclusivamente a lo concerniente a Fundación Televisión Azteca. Si usted quiere revisar, tenga mucho cuidado, porque este sujeto ha sido varias veces tramposo, y eso me llamó mucho la atención, porque en algún momento uno de sus canchanchanes dijo: nosotros no hemos recibido dinero, y entonces presentaron unas estadísticas de esa misma donataria, de ese mismo listado de donatarias autorizadas, donde aparecían ceros. Pero ojo, no se deje confundir, por eso de ahí la importancia de estos nuevos libros de texto de la SEP, porque nos enseñan a la comprensión de lectura. Una cosa es Fundación Azteca y otra cosa es Fundación Televisión Azteca. Fundación Azteca no tiene absolutamente nada que ver con el negocio disque filantrópico de Ricardo Salinas Pliego. Muy importante que usted lo vea. Aunque estos personajes han jugado con ese fraseo, lo han acortado, un poco como ha hecho el periódico La Crónica de Hoy, que todo el mundo lo conocemos como Crónica, pero es La Crónica de Hoy. Así funciona. Fundación Azteca no es igual a Fundación Televisión Azteca, que es la razón social del negocio filantrópico de Ricardo Salinas Pliego. Y se lo digo porque si usted le echa un ojo a este listado de donatarias autorizadas, va a decir: Sevilla, pero aquí aparecen ceros, porque esa es la Fundación Azteca, y en efecto esa fundación no le han dado un peso partido por la mitad, pero a Fundación Televisión Azteca, que le pertenece al dueño de la televisora de la Jusco, sí le han dado. Aquí está usted viendo, hasta se los pusimos ahí en subrayado grandecito para que usted vea las cantidades millonarias que se le dieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y ojo, son más de 1.700 millones de pesos solamente a
Fundación Televisión Azteca. Deme unos días que yo le voy a decir cuánto más se metió a través de otras fundaciones, porque no es la única fundación que obtuvo recursos millonarios de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y así nos vamos a poder ir hasta el gobierno de Felipe Calderón, al gobierno de Vicente Fox y a la última parte de Cedillo, porque acuérdese usted que la fundación, mentada Fundación Azteca, fue firmada en 1997, el acta constitutiva, y ya empieza a operar en 1999. Es decir, son tiempos de Ernesto Zedillo y tiene su auge y su plenitud durante los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y alcanza su cúspide con Enrique Peña Nieto. Creyó Ricardo Salinas Pliego, Toño, que el gobierno de la Cuarta Transformación iba a ser idéntico y por eso quiso allegarse como asesor, entre comillas, del presidente López Obrador. Pero el presidente López Obrador, que no ha caído en este juego de los dimes y diretes y que ha dicho, no me meto en ese tema, la verdad es que sabe muy bien de las tranzas que este sujeto ha hecho, pero es el presidente de la República, tiene que comportarse en su discurso como el jefe del Ejecutivo y no va a caer en estas bravatas vulgares en las que sí ha caído este miserable, perdóneme usted, se lo digo así con todo, es un tipo miserable, y todos sus peones que están malinformando a la gente deberían de ser muy específicos. Estamos defendiendo el negocio del patrón, nos paga para eso y pues ni modo que hacer, pero se la van ahí llevando, diciéndole a la gente que es periodismo objetivo, neutral, independiente y las arañas, y eso es una mentira del tamaño de un castillo, mi querido Toño. Mentiras que van construyendo en esa televisora una y otra vez, a la que, pues, híjole, tengo que ser muy, muy honesto, en algún momento pertenecí como jefe de información de Azteca América, ¿no? Aquí hay que dejarlo muy, muy claro, ¿no? Muchas veces nuestros trolls y bots así nos atacan en redes sociales. ¿Tú qué dices? ¿Por qué no le dices a la gente que tú estuviste en TV Azteca? Pues sí, claro que sí, estuve en TV Azteca, ¿cuál es el problema, no? Yo siempre he dicho que hay que tomar en cuenta la realidad que vivió en algún momento San Pablo, ¿no? Pablo, el que es considerado uno de los mayores apóstoles de Cristo, pues fue un gran perseguidor de cristianos durante mucho tiempo, hasta que, según se plantea, se le aparece Cristo y se convierte en el mayor apóstol de Cristo. Pues, ¿qué tiene de malo en que en algún momento sí, efectivamente, estuvimos en ese monstruo y le conocemos las entrañas? Por eso te voy a preguntar lo siguiente, querido Ricardo, una situación que es verdaderamente lamentable y con la que le pido al equipo que por favor nos grabe. También mencionabas una circunstancia que es, híjole, preocupante en cuanto a los compañeros que pues también son periodistas, también ejercen una labor y que desafortunadamente a lo mejor en estos momentos se enfrentan a ser cooptados, a amenazas para hacer este tipo de planteamientos. Como bien mencionabas, no es que Ricardo Salinas Pliego le dé lana extra a sus empleados que tiene al frente de los micrófonos para que digan pues esta cantidad de mentiras sobre los libros de texto, para que establezcan esta campaña infame en la que aseguran que esos libros son comunistas, que no hay matemáticas, que hay un contenido sexual inapropiado y que pues, mentiras que se han caído poco a poco, porque eso no es cierto, ¿no? Poco a poco se han ido cayendo las mentiras. Pero pensemos en el trabajo de estos compañeros. Pensemos que a lo mejor pues están siendo obligados a hacer este tipo de planteamientos porque tienen su salario, porque a lo mejor pueden ser amenazados con que les van a quitar su trabajo y que además, si los despiden, pues van a ser boletinados como el que no le hizo caso al señor Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Para siempre, que es una táctica muy pues solicitada por los corporativos, si usted me lo permite. Pero bueno, podríamos pensar que efectivamente algunos de estos compañeros, por mucho que los critiquemos, han pasado noches sin dormir, han tenido problemáticas para comer, para estar bien consigo mismos, han pues enfrentado inflamaciones en el colon, por ejemplo, debido al estrés, se les ha originado algún tipo de gastritis. Podríamos pensar que en todo caso, más que chayoteros, más que serviles, estos personajes al frente de los micrófonos de TV Azteca son víctimas de Salinas Pliego.
De ninguna manera, mi querido Toño, de ninguna manera. Hay que diferenciar entre lo que se conoce en la jerga periodística como la tropa que trabaja en la redacción, la tropa que está en adelantos, la tropa que está construyendo el periodismo que se ve, que se difunde, que se trabaja, toda la parte de redacción, edición, fotografía, diseño, etcétera. Esta gente, entre las cuales hay amigos y amigas, gente muy, muy valiosa, pues sí, es el rostro, el anverso del periodismo. Pero estos personajes como Pascal Beltrán, como Sergio Sarmiento, Alatorre, Villalbazo, López Dóriga, Loret, esta gente que está ya en ese nivel de, digamos, de popularidad, ya podría darse la licencia, no el lujo, sino la licencia de decir, yo no compagino con nada de lo que se está haciendo aquí, ni de nada de lo que se está diciendo, y no estoy dispuesto ni dispuesta a lavarle por un segundo más la cara a fulano, a sutano, a perengano, sabiendo que hay redes de corrupción, que hay manipulación en la información. Ese tipo de personajes ya lo podrían hacer. Yo no soy, mi querido Toño, ningún ejemplo a seguir, pero he de decirte que me describiste en mi vida en la última parte en los medios de comunicación corporativos, en La Razón, en Excelsior, en la revista Milenio, en la propia televisión azteca, donde también ahí coincidimos, pues era exactamente esta descripción. Había estrés, había, no vivías para pronto, vivías para esos medios de comunicación. Entonces, nosotros que no tuvimos ni tenemos ningún tipo de popularidad avasallante como esta gente la tiene, decidimos poner un alto, un hasta aquí y decir, no, la verdad es que preferimos vender libros, preferimos hacer otra cosa, dedicarnos a cualquier otra profesión, a cualquier otra actividad, antes que seguir trabajando para gente que le ha hecho tanto y tanto daño, no solamente al periodismo, que es una profesión, sino a la vida pública, al pueblo de México. Mira que manipular información, mira que hacer estas cosas que ha hecho en su momento Alatorre, como decir, salgan, vayan a Electra, no le hagan caso a Hugo López-Gatell, inféctense, no pasa nada, con tal de que la gente se lanzara a la calle y fuera a los negocios concretamente de su patrón. Eso es criminal. Decirle a la gente que hay un chupacabras y que cuidado con él para levantar una cortina de humo, y entre tantas cosas, esto hablando de Alatorre, hay tantos personajes que lo han hecho. Yo creo que estos en específico no son unas víctimas, los otros sí, la gente de la tropa, que pues es maltratada, vejada, humillada, etcétera, esa gente sí, y tenemos muchos amigos y muchas amigas, y por eso siempre le hacemos en este espacio la invitación a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, dejen por favor eso a un lado, y creo que con mucho esfuerzo se puede hacer periodismo de corte social, periodismo auténticamente independiente. Hablas de boletinados, mi querido Toño, yo creo que tú y yo somos uno de esos boletinados que muy, muy difícilmente volveremos a trabajar en uno de estos medios de comunicación corporativos, y como diría mi abuelita, y al fin que ni quería. Ay, fíjate, no voy a decir la empresa de comunicación para pues evitar que nos vayan a demandar por cuestiones de contratos y etcétera, pero efectivamente en algún momento que fui despedido de cierta empresa junto con un gran equipo porque ya no tenían lana para cierta producción, me acuerdo que nos llamaban de 5 en 5 a toda la producción que habían corrido en ese entonces para decirnos, muy bien, nos vamos a despedir, pero tienen que firmarnos su renuncia, porque de buena onda solamente les vamos a dar un mes de su salario, nada más un mes de su salario, les corresponden 3 meses de salario, pero les vamos a dar un mes de su salario, y si nos demandan, seguramente van a ganar, porque así nos decían, porque las pinches autoridades laborales siempre le dan el trabajo a los empleados como ustedes,
pero los vamos a boletinar y no vuelven a trabajar en los medios. Así que nos firman, así con un equipo de abogados, Ricardo, querido público consentido. Con un equipo de abogados así amenazan a los compañeros. Yo sé que tú estás hablando de las cacas grandes que pues así piensan en sus espacios. Aquí en el chat nos están diciendo cómo es que muchos conductores, uno los escucha en la radio y pues así son, ¿no? Eso lo dicen de corazón, pero efectivamente hay una tropa que se enfrenta a largas jornadas de trabajo, a que no los bajen de pendejo, cabrón e hijo de la chingada en cuanto a su trato, que además les pagan una bicoca en cuanto a salarios, que los citan a trabajar en fines de semana y que esos días no se los pagan, y que también se enfrentan a estreses terribles, porque fulanito de tal ya exigió que se censure esto, porque la línea es tal, porque ya la cagaste y hablaste mal de los legionarios de Cristo, por ejemplo, ¿no? Y eso, ellos están con nosotros, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que a mí me parece hasta aterrador, y como bien mencionas, considero que deberían estos compañeros pensársela muy, muy bien. Da miedo a lo mejor dar el paso, decir, ya se acabó esto, porque necesitamos tal vez ese dinero para mantener a nuestras familias, para mantener nuestras vidas, pero eso nunca va a comprar nuestra dignidad. Yo me uno a tu llamado, Ricardo. La verdad es que por eso es que siempre hablo muy bien y siempre reconoceré a Vicente Serrano por haberme sacado de ese infierno. Yo estaré eternamente agradecido a Vicente Serrano por un día, precisamente allá fuera de TV Azteca, preguntarme, tú, Toño Ruiz, como jefe de información, ¿cuánto ganas al mes? Y que le conté la mamada que me pagaban como jefe de información, teniendo comunicación con los más altos ejecutivos, yendo a ir a entrevistar a presidentes, a dignatarios, etcétera. Le conté cuánto nos daba y dijo, no, esto es terrible. Si en algún momento lo decides, tienes un espacio sin censura, y va. Cuando nos corrieron, pues ya me dijo, pues ya vente para acá y ayúdame con Sin Censura. Por eso es que siempre estaré eternamente agradecido con Vicente Serrano por su integridad y por permitirme estar en un espacio en el que puedo hablar sin tapujos, en el que no hay línea, en el que me abren este micrófono, en el que no me están ahí amenazando constantemente con que me van a quitar la chamba, ¿no? Creo que tendrían que pensar esto los compañeros y que tú bien lo mencionaste, que queremos, que respetamos, que han sido también parte de nuestras vidas y que no sé, no es en tu caso, pero a mí hay muchos que hasta me han quitado la palabra, me han dejado de hablar, me han borrado de Facebook, ¿no? O sea, por haberme salido, por estar en otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero, pues bueno, aquí en los medios independientes hay mucho espacio para la verdad y para hacer las cosas con dignidad, para salir adelante con dignidad, querido Ricardo Sevilla. Bueno, pues ya con eso cierro, agradeciéndote, por supuesto, por este muy interesante investigación. Creo que va a sacar chispas. Por favor, también compártenos tus redes sociales y tu conclusión, amigo. Claro que sí, querido Toño. Por supuesto que me ha pasado, iba a venir un amigo de muchos años el fin de semana pasado aquí a la casa de ustedes y me escribió un mensaje, viva Xóchitl Gálvez, o Xóchitl Gálvez va, o una cosa así, y me escribió un mensaje ahí donde me decía, ¿por qué si has leído tanto, Ricardo Sevilla, eres no sé qué palabra empleo ahí, es un adoctrinado, me dijo, eres un adoctrinado, y entonces que lo mando a la goma? Y sí, me ha pasado no solamente compañeros, compañeras, sino amigos que uno de pronto consideraba gente sensata, escriben una serie de cosas a uno porque piensan que estamos adoctrinados, y no estamos adoctrinados, al contrario, y se lo dije y lo digo en público y en privado, estoy a favor de la transformación, estoy a favor de un gobierno emanado del pueblo, estoy a favor de la cultura y de la socialización del arte, de la cultura, de la literatura, porque no es un bastión exclusivo de la gente de derecha, como nos ha hecho creer durante muchos sexenios el PRIAN y sus intelectuales de cabecera. No es así, público memorioso, siempre me va a encontrar radical. Ya decía y lo voy a citar aunque se enoje Ricardo Salinas Pliego, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, hay que ser radical como la realidad misma, y se lo decía a un joven surrealista. Así que yo soy bastante radical, querido Toño, y bueno, sígueme si quiere más información radical, desnuda, con datos duros, a través de mis redes sociales,
en Twitter o como sea que se llame ya esta X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más. Síganme en Paralelo 24. Síganme los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y síganme por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, que como muy bien dices querido Toño, pues es un espacio libre, independiente y donde no hay mordazas y se puede decir con responsabilidad prácticamente lo que sea. Te mando un fuerte abrazo, permanecemos atentos a la información. Un abrazo, querido Ricardo, y como le comentaba, este cariño que siento y respeto por Vicente Serrano es también por Ricardo Sevilla y por muchos de nuestros compañeros aquí en Sin Censura. Quiero reiterarte no solo ese cariño, sino una lealtad que siempre tendremos como compañeros, que te lo ofrezco de siempre y para siempre, y por supuesto, toda mi admiración por estar aquí, después de haber estado en ese monstruo, en esas entrañas corruptas, ensangrentadas. Gracias por estar aquí en Sin Censura. No sabes. Al contrario, iguanas ranas, como diría por ahí mi querido Toño. Iguanas ranas, pues ahí lo tiene usted, el gran escritor, gran periodista, gran compañero de aquí de Sin Censura, Ricardo Sevilla. Y bueno, le voy a pedir al equipo que nos grabe en unos momentos más.